Señor, te damos gracias en esta mañana. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Instrúyenos a crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Y permite, Señor, que podamos ser perfeccionados a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles hoy herramientas de cómo vencer el desaliento. Diga conmigo: desaliento. Esto es lo que quiero que tomen en consideración. El hecho de que tú y yo servimos a Dios, no estamos exentos de pasar por estos episodios llamados desaliento. El desaliento es una experiencia inevitable en la vida del individuo. El desaliento es el resultado de una transacción que tanto usted como yo construimos en nuestro pensamiento. Y típicamente esa construcción no es otra cosa que construimos las circunstancias, de que las personas, de que la crisis, de que inclusive Dios responda conforme a nuestra expectativa. Por lo tanto, cuando yo experimento desaliento, en nada te resta en tu calidad espiritual. Es únicamente una transacción que Dios va utilizando para ir perfeccionando dos virtudes. ¿Cómo aprender a depender en Dios? ¿Y cómo aprender a relacionarme con la realidad que no se ajusta a mi expectativa? Así que lejos de restarte calidad espiritual, todo lo contrario, te va catapultando a uno de los crecimientos más importantes de la vida cristiana, que es independiente de los estresores externos que el mundo, la economía, las circunstancias pueden generar en tu persona. Lo que tú has construido por dentro, tu relación con Dios y tu gobierno personal, te permite tener dominio sobre esos estresores fuera de ti. Es lo que la Biblia, en otras palabras, llama el ejercicio de la fe. Este es un área de crecimiento que lamentablemente muchas personas que aman a Dios no cultivan, no abundan, y por consecuencia les genera graves trastornos en su relación con Dios, en su relación para con ellos mismos, en su relación para con otras personas. Y finalmente, si yo no me doy la oportunidad de cultivar este crecimiento, lo otro que me queda es Dios como Padre eterno y que te ama extrañablemente y que no intenciona que quedemos o permanezcamos en una aparente inmadurez, por no decir estancamiento. Él va inevitablemente a buscar la forma de cómo construir ese crecimiento dentro de usted. Así que la diferencia es, o yo tengo una apertura de cooperar en ese crecimiento voluntariamente, o la otra, Dios permite que ese crecimiento sobrevenga a mi vida hasta que ocurra en mí el milagro de rendición y de apertura a esa realidad. Por lo tanto, mi sugerencia para usted es que usted haga un ejercicio consciente de cooperar en ese proceso para que sea más manejable. ¿Cuál es el escenario típico que el Espíritu Santo puede utilizar en la vida de una persona para auxiliarle a que pueda manejar los estresores del mundo externo
y poder crecer en medio de la adversidad. Su fe se pueda perfeccionar a pesar de las circunstancias y que el problema o la crisis no logre influenciar, controlar, paralizar tu mundo interno. Pues típicamente Dios lo que utiliza es la prueba de tu fe. Por eso Santiago capítulo 1, el verso 2, que es la escritura base que quisiera compartir con usted brevemente en esta mañana, es instrumental en esta experiencia de crecimiento, la cual, y escuche muy bien lo que voy a mencionar, ningún individuo que aspire obtener y recibir de parte de Dios lo que Dios tiene programado, intencionado para tu vida, jamás podrá conquistarlo y arrebatarlo hasta que primero no pueda demostrar gobierno en esta área personal. Cualquier otra predicación, cualquier otra exhortación que te invite a recibir lo mejor de Dios sin mayordomía y madurez interna, sin temor a equivocarme, le están mintiendo. Porque lo que quiero que comprenda, todo crecimiento de parte de Dios para una persona tiene que ser integral. Según cómo creces afuera, también tendrás que crecer adentro. Mire cómo dice, usted ya conoce esta escritura, para algunos es bien célebre, para otros es un monstruo, un cuco. Hoy lo que pienso es quitarle el estigma a esta narración. Santiago 1:2 declara lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y concluye: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios bendiga su palabra. Esto es lo primero que quiero que tome en consideración. Cada vez que Dios permite la prueba de nuestra fe, adversidad, crisis, momentos difíciles, lo primero que tenga claro es lo siguiente: nunca una crisis, una adversidad ocurre en tu vida sin primero Dios autorizarlo y estar en previo conocimiento de dicha crisis. ¿Por qué hablo de esta forma? Cuando usted medita en la experiencia de prueba de fe y de crisis de Job, este libro nos da una revelación que ningún otro libro la da de manera tan exacta. Cuando habla de la transacción para el enemigo poder intervenir en la vida de Job, tiene que pasar una eterna burocracia en la cual Dios tiene que dar consentimiento, en la cual Dios tiene que dar permiso y en la cual Dios establece unos límites de la intervención de la prueba. Si se da cuenta, cuando usted medita en esa crisis particular que Job vivió, de cual, cierto, fue de naturaleza catastrófica,
se da cuenta que el resultado de ese episodio de vida, el cual ninguno de nosotros está exento, la finalidad fue bendición abundante, ilimitada. Su pérdida fue extremadamente material. Su restitución fue duplicada en lo material. Pero la bendición de la cual no hay paralelo, la cual no fue material, fue la personal, el cual él experimentó con Dios. Cuando declara, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo cual quiere decir, toda crisis y prueba en la vida de un individuo, la intención final es un mayor conocimiento del Dios que usted le sirve. Lo que es beneficio material es secundario. Porque yo puedo disfrutar el beneficio del aspecto material, pero si no logro el beneficio primario del conocimiento del proveedor, yo puedo tener cúmulo material y estar enfermo y angustiado intrapsíquicamente. La intención de Dios es yo poder estar en un estado de paz, conciencia, paciencia, a pesar de que mis circunstancias no fueran las más afortunadas y las más óptimas. Cuando usted medita en la palabra de Dios, toda persona que permite este auxilio del Espíritu Santo y por ende alcanza este crecimiento, la vivencia externa, tanto material, existencial como económica, ya está asegurada. Por eso cuando Santiago habla acerca de esta realidad, la cual ninguno de nosotros estamos exentos de experimentar, lo que nos está diciendo es, la prueba de nuestra fe genera una crisis intrapsíquica. ¿Qué significa? Hay un enorme disturbio ocurriendo en las tres dimensiones del individuo, a nivel del pensamiento, a nivel afectivo y a nivel conductual. En lo que a Dios se refiere, este ejercicio de crecimiento va por encima de la crisis fuera de ti. Y con esto lo que le quiero orientar es, necesito que en esta mañana usted tenga la oportunidad de irse alineando con el propósito de Dios. Alineándose de manera uniforme, que es lo que Dios intenciona en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, porque mientras más oportunidad usted tenga de armonizar en propósito con Dios, más gozo produce la prueba de vuestra fe. Si les soy honesto, toda crisis y adversidad de prueba que usted pueda experimentar, rara la vez produce gozo. Si usted no se da la oportunidad de cultivar otra respuesta y otra actitud ante dicha tensión, la tensión de la adversidad de manera mandatoria determinará cuál es su actitud. Y es por eso que usted ve que hay personas que aman a Dios que en el momento de la crisis y la prueba, en vez de darse la oportunidad de cultivar la actitud correcta, la crisis ha logrado paralizarlos, arrestarlos emocionalmente, secuestrarlos en su estilo de vida. Y mientras la crisis no desaparezca, no recuperan su identidad como individuo. En lo que a Dios se refiere, esta es una crisis de pobreza extrema, más extrema que la pobreza económica. ¿Por qué Dios es tan insistente en que nos demos la oportunidad
de crecer en nuestro mundo interior. Porque lo primero es el reino de Dios en este mundo, donde se puede establecer de manera perfecta, no es fuera de ti, sino dentro de ti. Llegará un momento y un episodio, según el libro de Revelación o Apocalipsis, donde el reino de Dios literal en funcionamiento a nivel externo será inevitable. Pero en lo que llega ese periodo, la urgencia de Dios es establecer el reino de Dios en tu interior. Tal vez no podamos cambiar la idiosincrasia y la mentalidad del mundo, de las leyes, de la política, pero algo sí le aseguro: podemos cambiar la idiosincrasia del reino de Dios en nuestro mundo interior. Esa es la urgencia. Es por eso que mientras cualquier persona se ocupe de cambiar el mundo externo, sin darse oportunidad de cambiar el mundo interior, está perdiendo el tiempo, está distraído y está en riesgo de vivir religiosidad. Así que con esto lo que le quiero generar conciencia: cuando Dios permite episodios de adversidad en nuestra vida, cuando permite momentos de prueba, quiero ser enfático, es una experiencia histórica. ¿Por qué histórica? Va intencionado a formar a Dios en tu interior. Por lo tanto, tienes que tener mucha cautela de no interpretar que la crisis, la adversidad y la prueba tomen control de la manera en que tú piensas, manejas y reaccionas, y llevarte a comentarios o interpretaciones. Dios me abandonó, Dios no se interesa por mí, o Dios se olvidó de mí, o Dios me quiere fastidiar la vida. Pensamientos y cogniciones que ninguno de nosotros está exento de experimentar, pero estamos obligados a revisar, porque en nada se ajusta al carácter del verdadero Dios. ¿Por qué no es así? Bien sencillo. Jesús en un momento dado le habló a los discípulos diciendo: ustedes que son malos, me sorprende que puedan dar cosas buenas a sus hijos. Y sin embargo, Dios, que es perfecto, ¿cuánto más no dará cosas buenas a sus hijos que le pidan? Esto es lo que quiso decir. Yo tengo dos hijos, Giancarlo y Victoria. Él tiene 12. Ella tiene 9. A veces ellos son terribles. En ocasiones se portan mal. En episodios son desafiantes. En otros momentos me roban la paz. En algunos momentos los quisiera escocotar. Pero algo he descubierto, siendo yo un hombre malo, que por más incomodidad que sufro con ellos, el amor no es negociable. Al yo meditar en esta transacción para con mis hijos, siendo yo un hombre malo, según Jesús ha testificado, ¿cuánto más Dios, que es bueno y perfecto? ¿Por qué entonces usted piensa que dejó de amarte, que se olvidó de ti, que dejó de cuidarte, cuando todo lo que Él declara es: yo tengo pensamientos buenos para contigo y los confirmaré, y ninguno de los que en mí confían serán avergonzados? Así que cuando la adversidad o la prueba
estimula este tipo de pensamiento en usted, ya de por sí esa crisis le está diciendo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, ¿no será que Dios quiere reprogramar tu pensamiento? ¿Será posible que Dios quiera arrancar ese virus en tu manera de pensar y sustituirlo por la referencia correcta? Pero para yo darme esa oportunidad, tengo que darme el espacio de comprender de que ¿será posible que la verdadera crisis o prueba es la que está fuera de mí o es la que está dentro de mí? Es por eso que puede haber ocasiones que en el tiempo de la prueba Dios guarde silencio, no conteste de inmediato, inclusive no responda como tú quieres, pero le aseguro, eso no significa que Dios no esté en control. Déjeme explicárselo tal vez de una manera jocosa y actualizada. Por ejemplo, si yo como cónyuge o a nivel de la relación de matrimonio, por dar un ejemplo, estoy orando para que Dios cambie a mi esposa, porque a veces me roba la paz, me quita la comunión, ella es tremenda, a veces actúa media loca, no la soporto, y yo oro, intercedo, me comprometo, hago una promesa, y Dios no contesta. En mi afán, esperando que Dios haga un cambio en ella, para yo poder sentirme más tranquilo y funcional, descubro que al que realmente quieren intervenir es a mí, que resulta que no tengo la capacidad de amarla como Dios me solicita. ¿Qué va a ocurrir en ese conflicto relacional, el cual busco? Dios cámbiala a ella. Descubro que el que están buscando es cambiarme a mí. ¿Por qué planteo esta posibilidad? Porque misteriosamente las mujeres cambian cuando se sienten amadas, no cuando tú le oras a Dios por un cambio y le niegas el amor. Hombres, no desmayen, ahora voy a su rescate. ¿Qué va a pasar cuando una mujer invoca a Dios? Señor, trabaja con este hombre. No hay quien le meta mano. Tiene cerebro de mine. Yo quisiera meterme por dentro. Usted ora, clama, le pone pañitos ungidos de noche. Algunas le hacen un exorcismo mientras duerme, tirando el aceite. Y resulta que Dios no contesta, Dios no interviene. Peor aún, el tipo se pone más terrible. Porque resulta que la verdadera finalidad de esa crisis relacional, lo que el Señor anda buscando, es que la mujer, a pesar de su protesta, tenga la habilidad de nutrir respeto y sujeción a ese hombre, y a través del manejo de la diferencia
lo sensibilice a cambio. Déjeme explicarlo de una manera más sencilla. Una mujer se frustra, se enfogona con su marido y le niega el ejercicio conyugal que Dios le demanda, de respeto y sujeción. Y en su frustración le dice que el marido es un imbécil. Cuando Dios lo que está pidiéndole a ella es: entiendo tu malestar, entiendo tu frustración, entiendo tu coraje, pero síguelo atendiendo con respeto, síguelo atendiendo en su responsabilidad conyugal, y deja que ese hombre, cuando vea que la actitud tuya hacia él es de respeto, a pesar de la diferencia, el hombre se diga para consigo mismo: esta mujer yo la trato tan mal y ella es tan buena conmigo que la verdad que yo soy un imbécil. Pues lo que Dios te está diciendo es: estamos logrando llevarle el mismo mensaje, solo que una cosa es que tú se lo digas y otra cosa es que él mismo se lo diga. Cuando tú se lo dices, te restas credibilidad. Cuando él se lo dice, entró en introspección. ¿Qué va a pasar cuando en la crisis de trabajo no te va bien a nivel de las relaciones? Y hago mucho énfasis en el nivel de las relaciones porque todo conflicto de la persona siempre termina en esta raíz: conflicto de manejos relacionales. Muchos de nosotros, la crisis no es que no tenga un trabajo, que no tenga una economía, que no tenga una salud, que no tenga unos recursos, que no tenga unas necesidades atendidas. Ese problema es el síntoma. El verdadero problema es cómo yo respondo al problema. Entonces, si usted comete el error de enfocar su relación espiritual y de fe: Señor, resuelve el problema, pero no logro cultivar manejo del problema, ya estoy en itinerario de parte de Dios para que surjan más problemas. ¿Por qué? Porque la intención de la adversidad es construcción de herramientas de cómo manejo conflicto. Y eso no es algo que usted compra en la calle, eso es algo que usted cultiva voluntariamente. Por eso es que Santiago habla y exhorta: hermanos míos, cuando estés en diversas pruebas, cultiva la actitud correcta. Diga conmigo: actitud. ¿Qué es? Cultiva gozo. Y le voy a ser bien enfático: si en usted no nace sentirse gozoso, no lo culpo, pero como quiera, cultívelo. ¿Cómo yo cultivo algo que no tengo? Pues bien sencillo. El americano tiene un eslogan bien interesante al respecto, cuando dice: fake it until you make it. ¿Qué quiere decir? Aunque no me nace, yo lo construyo. Es un principio de modificación de conducta. El latino por naturaleza
es bien resistente a los cambios mecánicos. Está más enamorado a los cambios espontáneos. Si usted es latino, como me temo que sé que lo es, el latino está más seducido a operar por emociones, por su estado de ánimo, por el flow de las circunstancias. Y lamentablemente, servir a Dios es una experiencia que está estructuralmente fundamentada en vivir por principios. O sea, tu relación de crecimiento con Dios será un choque de trenes. Imagínense, vivir por la fe requiere destrezas, de que no importa lo que yo vea, yo le creo a Dios. Vivir por la fe requiere una destreza que, aunque no he visto la solución, Dios me llama a saludarla y celebrarla, aunque aún no ha sido manifiesta. Dígame usted si yo vivo estrictamente amarrado a mis sentimientos, a mis emociones, a mi ánimo, si yo voy a poder llevar a cabo dicha ejecución. Es por eso que usted ve que hay personas que cuando están en la crisis, su rostro y su actitud es como si estuvieran sentados en una letrina. Están apestados, molestos, incómodos y hasta defensivos. Cuando declaran: yo no voy a ser hipócrita, si no me nace, me quedo con esta amargura, me quedo con esta crisis, porque no le voy a dar a Dios una alabanza hipócrita. Parece sincero, parece honesto, pero lo que realmente usted acaba de declarar es: hasta que Dios no me cambie mis circunstancias, yo no cambiaré mi actitud. Lo cual quiere decir, espiritualmente, su crecimiento se estancó. Usted puede orar, pero está estancado. Usted puede servir a Dios, usted puede ayunar, está estancado. Usted puede leer la escritura y reclamar las promesas, pero si no hay función, hay estancamiento operando. Porque lo que realmente Dios intenciona es lo siguiente: aunque me siento triste, aunque me siento mal, aunque tengo temor, yo voy a continuar funcionando, voy a continuar creyendo, voy a continuar alabando, voy a continuar perseverando, voy a continuar depositando, voy a continuar esperando, voy a continuar adorando. Literalmente es como nadar contra la corriente. Pero ese episodio es sumamente necesario, porque si yo logro superar este episodio, un milagro extraordinario se ha cultivado en mi persona, el cual significa me he adiestrado en mi personalidad a que los eventos adversos no me paralizan, los eventos adversos no me controlan, los eventos de crisis no me arrestan, y sin darme cuenta estoy en la sintonía y en el movimiento de lo que la Biblia llama el vivir por la fe. Por eso es que le estoy persuadiendo
de que se dé la oportunidad de cultivar otra actitud. Porque toda crisis y adversidad y prueba que puede experimentar no es accidente, Dios lo ha autorizado. Cuando usted medita en el libro de Job, Satanás viene: yo quiero afligir a este individuo. Y Dios dice: es que tú no puedes tocarlo. ¿Con qué propósito tú quieres tocarlo? Bueno, yo tengo esta hipótesis. Yo tengo la sospecha de que este hombre te sirve porque tú le tienes una muralla alrededor suyo como resultado de su estilo de vida, de obediencia. Pero quítaselo y vas a ver que te maldice en tu propia cara. Jesús dijo, o Dios dijo: excelente hipótesis, vamos a ver si es válida o nula. Ahí está, no lo toques. Y usted, cuando medita en el episodio, Satanás le tocó todo. No lo tocó a él, pero tocó todo lo que tenía él. Cuando no le quedó más nada, ni familia, ni economía, ni recursos, ni empresas, y vino el momento de la examinación final, la actitud de Job fue la siguiente: Dios entregó, Dios removió, sea el nombre del Señor sumamente bendito. Dice la Biblia, en toda esta declaración, Job no pecó. Un segundo episodio mucho más catastrófico. Otra hipótesis. Cuando Satanás entonces lleva la crisis a un nivel más elevado y le dice a Dios: piel por piel, cualquier cosa que ponga en amenaza su vida, el hombre tiene un precio. Déjame tocarlo ahora en una crisis de enfermedad y verás que maldice en tu propia presencia. Y Dios le dijo: tócalo, pero no toques su vida. Medite en esto. Todo manejo del adversario en dicha prueba estaba limitado, estaba cronometrado, tenía frontera y límite. Lo que Dios permitió que sucediera es que Dios en su eternidad vio y observó que esto está todavía en los recursos y la capacidad de este hombre. Por eso es que la Biblia dice: a toda prueba ya Dios te dio la puerta de salida. Lo que quiero que comprenda es: no toda puerta de salida es la solución del problema, sino que la puerta de salida puede ser tu actitud. Vuelve lo mismo. No toda puerta de salida necesariamente es la solución del problema. Es probable que la puerta de salida sea la actitud magistral. Dice la Biblia que Job fue atacado con una de las plagas más catastróficas que invadió todo su cuerpo. Su mujer, al ser testigo de toda la crisis de ruina, tanto personal como a nivel de recursos, su fe no le dio para más. Cuando declara: maldice a Dios y muérete.
Es una posible solución, pero no era la finalidad de Dios. Yo no puedo culpar a esta mujer, porque yo sospecho que si yo estuviera en el lugar de ella, yo no hubiera ni tan siquiera durado el primer round. No solamente le hubiera dicho a mi marido, maldice a Dios y muérete, también hubiera dicho, Señor, llévame a mí también. La crisis de Job no creo que vaya a ser nunca la crisis suya. Solamente lo que Dios le está dando es perspectiva de que hay gente que ha pasado situaciones más catastróficas que la tuya y han podido cultivar la actitud venerable. Esa es la moraleja. Después de todo, usted medita, ¿cuál fue la intención de Dios en esta adversidad tan severa que Job sufrió? Bueno, si usted medita, todo lo que perdió fue restituido al doble. Pero cuando yo medito y analizo ese episodio de restitución, ninguno es paralelo al mayor episodio de restitución que Job vivió, que fue lo que declaró al final: de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me humillo en polvo y en ceniza. Una vez hablé, dos veces he hablado. La finalidad, Job conoció a Dios en una referencia que nunca antes había experimentado. Y dice que vivió cientos de años más en paz, bendición y restitución. ¿Por qué le digo esto? Porque la crisis de la iglesia del siglo XXI no serán las crisis a nivel ambientales allá afuera. No será la crisis de escasez. No será la crisis a nivel de catástrofes. ¿Sabe cuál es la verdadera crisis? El carácter de los hombres en los últimos días. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. La Biblia advierte una descomposición social, familiar, parental, como nunca antes se ha sufrido. Y literalmente estaremos enfrentando una selva existencial. La única forma de contrarrestar ese efecto es transformando al individuo desde adentro hacia afuera para lograr inmunidad a esa ola que se avecina. Así que lo que Dios pide es: en el tiempo de tu prueba, te quiero gozoso, te quiero gozosa. Segundo, si no te nace, cultívalo. ¿Cuántas veces yo no he tenido que decir, Dios está en control, gloria a Él, me gozo en Él, y por dentro estoy angustiado? Eso lo único que significa es: no voy a permitir que la prueba fuera de mí entre en la mutación de dos pruebas simultáneas, la que quiera controlarme dentro de mí. Segundo, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Díganselo al que está a su lado: paciencia. Paciencia, paciencia.
Este es el fruto del Espíritu, por no decir la virtud de carácter personal más temida del pueblo cristiano. Le tienen más temor que al mismo Satanás. Porque paciencia es un episodio en la cual el manejo de la crisis, usted y yo no tendremos control. Y al no tener control, cuando digo control, no puedo predecir cómo se va a solucionar, en qué forma se va a solucionar, qué recursos Dios va a involucrar, qué individuos van a intervenir, cómo lo va a hacer, para qué fecha, para qué hora, porque la gente es así. Señor, yo estoy creyendo en ti y me interesa saber cómo tú lo vas a hacer. Cuando en realidad todo lo que Dios está buscando es que pongas tu fe en Él y no en el remedio que Él piensa utilizar. Porque usted ve, cuando yo pongo la solución o la fe en el remedio, ¿cómo lo va a hacer? Yo empiezo a mirar la gente diferente. Se supone que tú me bendigas, se supone que tú me ayudes, se supone que tú te sensibilices, se supone que tú me hubieras dado una llamadita, se supone que tú me hubieras venido a visitar, se supone que tú estuvieras en el momento más difícil de mi vida ahí apoyándome. Y yo entiendo que es una expectativa normal, pero no vives en un mundo normal, vives en un mundo corrompido, debilitado, dañado, y el único que en realidad no falla es Dios. Por lo tanto, hay episodios donde la crisis, el auxilio no llega como tú imaginabas. Los líderes se supone que estuvieran aquí, pero ninguno llega, ninguno llama, ninguno aparece. Tranquila, tranquilo, ese es Dios visitándote. A veces Dios no permite, no quiero a nadie, te quiero a ti, conmigo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque hay gente que tiene más fe en los recursos que en el proveedor de recursos. Si se da cuenta, Dios está cambiando la expectativa. ¿Cuánta gente yo no he visto que están molestos? Nadie en mi crisis estuvo por mí, nadie en mi crisis apareció. Y se supone que sean cristianos, y se supone que estén ahí por uno, y se le va todo el enojo, toda la frustración, adjudicando culpa a los que no aparecieron. Vuelve y lo oriento, yo simpatizo, entiendo con esa protesta, usted tiene razón, pero ¿qué va a pasar si Dios, que está detrás de esos episodios, lo que realmente está buscando es que tú lo mires a Él como auxilio en tu crisis? Hablaba con una mujer recientemente pasando por este episodio, la cual me decía: tengo una rabia con la iglesia, tengo una rabia con los líderes, tengo una rabia con la hermandad, porque nadie estuvo allí por mí cuando más lo necesité. No tengo rabia con Dios, pero tengo rabia con todos ellos. Yo le dije: le entiendo, le comprendo, pero le quiero hacer una pregunta. Ya que todo el mundo le falló, ¿qué entonces Dios hizo por ti en medio de esta crisis? Y cuando ella comenzó a meditar, me decía: Dios proveyó dobles recursos en mi negocio para distribuir la carga, lo cual me atemorizaba porque me quedé sola en mi empresa y aparecieron
gente del mundo que empezaron a ayudarme, darme la mano. Ahora mi empresa está creciendo mucho más, me está entrando más economía. He venido aquí a buscar ayuda con usted y esto me ha ayudado a poder entender esta crisis. Esta situación me sorprendió en el peor momento de mi vida económica, pero también me sorprendió en el mejor momento espiritual de mi vida. Y me he dado cuenta de que Dios ha estado ahí por mí. Entonces ahí yo le planteaba a ella, ¿será posible entonces que Dios lo que quiere es abandona la expectativa equivocada y síguelo a Él? Sigue relacionándote con los hermanos, pero ahora con la expectativa realista de que son frágiles, son inadecuados, no son Dios, no son perfectos, no lo saben todo. A veces algunos prometen y no cumplen, pero esa es la realidad social y la realidad eclesiástica que todos tenemos que aprender a superar. No aparecieron recursos cristianos, pero aparecieron piedras enviadas por Dios. ¿No te dice que es el Dios? Y si la verdadera crisis tuya no es con la gente de la iglesia, es que tú no estás mirando la dimensión plena de cuán en control está Dios sobre tu adversidad. Déjame ponerlo mucho más claro todavía. Naamán tenía una crisis. Descendió a Israel y como todo, por eso es que yo a veces dudo de que Naamán sea sirio, parece más boricua. En su mente, él hizo una película. Tenía una crisis de enfermedad catastrófica. Pero en su crisis de enfermedad catastrófica había otra crisis y otra enfermedad mucho más severa que su lepra, y era un ego enfermo. Porque mientras él descendía a Israel para presentarse con Eliseo, decía dentro de sí: el varón de Dios saldrá a recibirme, levantará las manos a los cielos, invocará la presencia de su Dios, impondrá su mano sobre mi llaga y seré sanado de mi enfermedad. Expectativa. La realidad, cuando llegó, ni Eliseo lo recibió, ni Eliseo levantó las manos al cielo, ni le hizo tan siquiera una oración de fe, ni tan siquiera clamó a su Dios, y mucho menos poner la mano en la llaga. Todo lo que Eliseo hizo fue abrió la esquina de su puerta, extendió la mano y le dijo: zambúllete en el Jordán 7 veces y serás sanado. Y le tiró la puerta. ¿Le dieron la solución o no? Le pregunto, ¿le dieron la solución o no? ¿Le dieron la solución o no? ¿Qué otra lepra salió a relucir? La lepra de tus expectativas no realistas. Resulta que la lepra en el ego de él, que es interno, resultó ser más catastrófica que la lepra en su cuerpo. Jordán, esa charca podría, si en mi nación hay mejores riachuelos. Se chispó, se montó en su cabalgadura y estaba dispuesto a ir en retorno a Siria en la misma condición que llegó. Y usted me va a decir a mí que no le puede pasar lo mismo. Gracias a Dios que sus
escuderos razonaron con él. Diga conmigo, razonaron. Razonar es el único ejercicio que te puede liberar de las respuestas emocionales. Naamán estaba muy emocional. Se enchismó. Se montó a su cabalgadura. Suspendió juicio y estaba dispuesto a regresar a su patria a morir. Sus escuderos le dijeron: si te hubieran pedido algo más difícil, no lo hubieras hecho. Cuanto más, zambúllete en el Jordán. Oiga esto. Con toda y protesta, con todo y actitud, con todo y malestar, con todo y desaliento, con toda y expectativa frustrada, con todo y desánimo, se zambulló, 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 se zambulló. ¿Entiende la idea? Estoy envenenado, pero obedezco. Estoy que prendo en candela, pero lo hago. Lo que siento no controlará mi ejercicio de espiritualidad. Y cuando sanó, no solamente sanó su lepra externa, también sanó la lepra del corazón. Tuvo otra actitud totalmente diferente. Hasta se convirtió a Dios. ¿Será posible que la lepra fuera de ti no es el problema, sino la que hay en tu corazón? ¿Será necesario yo zambullirme en este Jordán llamado altar e invocar a Dios que me perdone y me ayude a cultivar una actitud más honrosa? Con esto termino y me voy. Que voy para la lechonera del chofería. Hay un cuerito esperando. Ya le he dado el pernil del cielo. Los que quieran ir conmigo son bienvenidos. Esto es lo que le quiero dejar. Creerle a Dios. Creerle a Dios no significará resultados de inmediato, pero Él sigue en control. Segundo, el verdadero conflicto tal vez no es el problema, sino cómo yo respondo al problema. Tercero, Dios tal vez no responda acorde a tu expectativa, porque Él quiere poner a prueba dónde está ubicada tu fe, en la solución del problema o en Él como solucionador de problema. Cuarto, Dios siempre está en conocimiento previo, no cuando surja la crisis, antes de la crisis. Ya Dios está en conocimiento previo de tus luchas y de tus crisis. Todo lo que Dios intenciona es si vas a acudir a Él a buscar socorro en tu crisis y en tu adversidad. Hay gente que no acude a Él. Hay gente que se paraliza. Creerle a Dios no significa que los sentimientos negativos, los pensamientos distorsionados, las emociones tóxicas
no serán experimentadas. El Dios madurarte, el Dios santificarte, el Dios darte crecimiento, no significa cancelar nuestra humanidad. Es que nuestra humanidad no nos controla. Es que no van a controlar tu ánimo, no van a tener que dirigir tu pensar, no van a obstaculizar tu emoción. Es que la finalidad de la adversidad es que mis emociones no controlen mi vida, sino mis decisiones, sino mis principios, sino mi ejercicio de fe. Porque el principio es: el creyente no vive por lo que siente, sino por lo que Dios dice. Y eso usted no lo logra en un seminario, no lo logra con una prédica, no lo logra en un instituto, no lo logra porque alguien ore por usted. Se logra por un proceso milagroso, una crisis transformativa llamada cambio del pensamiento. No es mágico, es traumático. Por lo tanto, esta es mi exhortación, y con esto me voy. Fe no significa una actitud de negación o desconexión o de olvido o de disociarme de la adversidad. Porque hay gente que la fe que evidencia ante la crisis no es fe real, es un ejercicio de echar a un lado, de reprimir el problema, de no pensar en el problema. Eso no es fe. La fe, escuche esto, la fe legítima, la fe verdadera, tiene una conciencia real de las consecuencias del conflicto que usted vive. Eso de la fe sin fundamento, la fe sin argumento, la fe sin estructura, la fe sin conocimiento, no es real. Primero tiene que ocurrir una fe con explicación, una fe con un argumento, una fe con una justificación por la cual yo elijo creer. Porque si no me lo cree, para yo poder llegar a la fe ciega, a la fe que no duda, primero tengo que construir la fe que está basada en el conocimiento de aquel que me dijo: yo guardaré de ti, yo estoy en control, yo cuidaré de ti. Yo he dicho que aquellos que en mí confían no serán avergonzados. Es por eso que el episodio en toda la Biblia donde el mismo Cristo declara: no he hallado un ejercicio de fe tan grande como este, resultó de un hombre en una severa crisis que no solamente pudo declarar su milagro de fe, sino también que lo pudo explicar en qué estaba basado. Cuando dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. ¿Sabes por qué yo creo esto? Porque yo soy también hombre de autoridad, y le digo a aquel: ve, y él va, y al otro: ve, y él viene. Por eso Jesús quedó atónito y dijo: no he hallado un ejercicio de fe tan estupendo como este. Cuando yo aprendo a argumentar mi fe y en qué está basada, entonces, y solo entonces, empiezo a caminar en la fe donde no opera la duda, en la fe ciega, en la fe que mueve montañas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiga sea tu